En la simbología de la soldadura vamos a ver, primero vamos a observar nuestra flecha, la flechita roja. La flechita roja es el elemento primordial, indispensable. Este no debe faltar en la simbología. En la cola vamos a encontrar el símbolo, T, que está representando cuál es el proceso que se va a utilizar. Es decir, especifica el proceso. Si es SMAO, si es JIMAO, si es FACAO, si es JITAO, si es SAO, si es RESAO. Entonces, en la cola vamos a colocar el proceso, pero con las siglas según la norma AWS. Bien, encontramos la línea de referencia. La línea de referencia nos va a indicar si se va a trabajar en un lado, en el otro lado de la cara, o en ambos lados de la cara se va a soldar, y si tiene más de una operación para realizar. Esto lo vamos a entender más claramente en el siguiente ejemplo. Tenemos en esta figura, veamos esta figura, y la flecha nos está indicando ya es que se va a realizar un tipo de soldadura en este lado de la cara. ¿Por qué sé que es en este lado de la cara? Porque todas las indicaciones del cordón de soldadura están para que trabaje en este lado de la cara. Y en el otro lado de la cara, que es en este lado, nos indica que no vamos a soldar nada. Lo vemos aquí representado ya en la figura. Esta es la simbología, esta es la figura ya soldada, y vemos que en este lado de la cara se ha realizado un cordón de dimensiones de 5 por 10, y en el otro lado de la cara no se ha realizado nada. ¿Por qué? Porque la simbología nos indica no hagas nada en el otro lado de la cara. En el siguiente ejemplo vamos a ver que en este lado de la cara vamos a realizar un cordón de soldadura, y en el otro lado de la cara también, porque la simbología nos lo está indicando. Pero ¿qué nos dice? Que en este lado de la cara realicemos un cordón de dimensiones de 10 por 10, y en el otro lado de la cara solo de 5 por 5. En este otro ejemplo vemos que no solamente se pueden decir las dimensiones, sino también se puede indicar si se va a realizar algún tipo de prueba, por ejemplo, inspección visual o radiografía. Más adelante vamos a encontrar este mismo ejemplo y vamos a explicar de qué se trata. Ahora vemos si el tipo de junta, el tipo de junta es a filete o es a bisel o es a clavija. Vemos aquí filete, y cómo sé que es a filete, porque se va a representar con un triangulito. Y esta unión a filete se puede dar en ambos lados o en un solo lado de la cara, o también en un solo lado, ¿no? Como vemos acá. En la soldadura por clavija, sin embargo, solamente se puede dar en un o en el otro lado de la cara, pero no se podría poner clavijas en ambos lados de la cara, ¿no? Por eso es que la norma no lo utiliza para ambos lados de la cara. Este tipo de simbología vamos a utilizar cuando es una soldadura por punto o proyección, conocida como soldadura con resistencia, soldadura por puntos. Trabaja solamente en un solo lado de la cara o en el otro, pero no en ambos lados de la cara. Después también, si vamos a tener un respaldo o refuerzo en el cordón de soldadura, vamos a encontrar un pequeño rectángulo. Bueno, entonces se entiende también que no puede darse en ambos lados de la cara el respaldo, ¿no? O es en uno o en el otro lado de la cara. Después también tenemos el tipo de junta a bisel. Junta a bisel, sabemos que se tiene que biselar las planchas, ¿no? Se tiene que hacer el biselado de las planchas, un biselado cuadrado, un biselado en B, un biselado en doble B. Entonces lo representamos con unas líneas abiertas. Ya aquí no van triángulos, ¿no? Y también nos están indicando también el ángulo que va a tener este bisel.
los ángulos que tienen tienen los biseles. Si los ángulos no son los mismos, no nos indican acá. Hablando también de las dimensiones que puede tener, las dimensiones del cordón de soldadura, de lado por lado. En este lado 10, en el otro solamente 5. Se va a soldar en ambos lados de la cara, o solamente aquí se va a soldar en un solo lado de la cara, 5 por 10, un tipo diferente de cordón. Aquí también vemos en un lado de la cara y en el otro lado de la cara, en ambos lados la misma dimensión de cordón. En este solamente se va a hacer en un solo lado de la cara, en el otro lado de la cara no se va a realizar, pero el tipo de junta, vemos que es una junta a filete, no se va a hacer ningún biselado por la forma del triangulito, ¿no? Entonces aquí vemos la soldadura en ángulo intermitente. Recordemos, esto ya lo vimos en el video anterior, pero cómo es que lo podemos graficar y también representar de acuerdo a la simbología, ¿no? Nos está indicando aquí delante del triángulo, hay un numeral, y después de los triángulos también hay otro numeral, cerca a la hipotenusa hay otro numeral, otros dos numerales. Bien, vamos a empezar diciendo que es un tipo de unión en T. Estamos viendo desde su vista superior. Este primer ejemplo analicemos, y en la parte recta del triángulo vamos a encontrar el espesor del cordón de soldadura, 6 por 6, es decir, el lado por lado es 6, en ambos lados de la cara se va a soldar. De forma continua no, va a ser intermitente enfrentada, con un paso de 4 y una dimensión longitudinal del cordón de 2. Y en esta otra figura está representado una intermitente pero alternada. Por eso vemos aquí la desviación que tiene en un lado de la cara, en este lado de la cara de 5, y en el otro lado de la cara de 8, pero ambos de dimensión 3 por un paso de 10. Aquí vemos otro ejemplo de una intermitente enfrentada en un solo lado de la cara, o aquí en una unión a tope, en una soldadura con un tipo de junta bisel en este lado de la cara, 70 grados de inclinación, en el otro lado de la cara 60 grados de inclinación, el bisel. La penetración de la unión a 12, pero la dimensión de la junta solo a 10, es decir, se va a biselar a 10 y se va a penetrar hasta 12, ¿no? Y aquí vamos a ver, en este otro lado de la cara, se va a biselar hasta 8 y se va a penetrar hasta 10. Vemos también un recuadro en el medio. ¿Qué significa esto? Que va a haber un inserto aquí, un inserto que se va a consumir, evidentemente, lógico, se va a consumir porque aquí lo que estamos observando que va a fusionar toda esta zona. Y en la parte de la cola vamos a encontrar las dimensiones y el tipo de material del inserto consumible. Este otro ejemplo, me parece que este es muy parecido al anterior, pero tiene en ambos lados de la cara se va a soldar con el mismo tipo de bisel. El tipo de bisel que se va a hacer es a una profundidad de 8 y a una profundidad de penetración de 12 en ambos lados de la cara, la misma dimensión.
pero no, aquí no hay un inserto consumible. Si vemos aquí un espacio, estamos viendo un espacio, es decir, no va a llegar a penetrar ambos, no va a llegar a darse la fusión total. Vamos a encontrar también, respetamos este espacio y respetamos aquí para colocar el bisel en B con una separación. Y aquí te encontramos también un bisel, pero en este bisel tenemos en este lado de la cara con una profundidad de 12 y en el otro lado de la cara con una profundidad de 5. Aquí no le dejamos ningún espacio porque, como estamos viendo, la penetración ha sido completa. Estos son símbolos ya complementarios en todo alrededor: soldadura de campo, refuerzo de raíz, inserto consumible, que ya lo vimos, y si tiene un respaldo o separador. Vamos a ver eso más adelante.